Vamos a hablar en esta jornada sobre las características del modelo cuantitativo y el modelo cualitativo. Y por lo tanto presento en el tema una imagen donde se está cuestionando cuál es el modelo cuantitativo y cuál es el modelo cualitativo. Esto lo comenzamos a ver en el periodo pasado y es algo bien importante comprender que aquello que es cuantitativo, hasta la palabra dice es de cantidades, cuánto. Y aquello que es cualitativo, nos estamos refiriendo a las cualidades. Por lo tanto, vamos a aprender en estos 15 minutos o menos las características de cada uno de estos modelos, para luego ir desarrollando cada uno de ellos y ver cuál es el más fácil o el más favorable de desarrollar. Quizás no el más fácil, busquemos mejor el más favorable. Porque fácil, para unos puede ser más fácil el cuantitativo, pero para otros puede ser más fácil el modelo cualitativo. Muy bien, entonces comencemos a ver lo que es este desarrollo de este contenido. Tenemos lo que es cada uno de estos enfoques, cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo, sus características es que mide fenómenos y utiliza los datos concretos y análisis de causa y efecto. Las características del cualitativo es la recolección de datos vivenciales, investigación y aquella naturaleza. En el modelo cuantitativo, el proceso es deductivo, secuencial, probatorio. Se prueban las hipótesis. En el enfoque cualitativo o el modelo cualitativo, el proceso es circular, inductivo y también es flexible, es decir, que se adapta a las diferentes circunstancias de la vida. El modelo cuantitativo tiene los beneficios de réplica y generalización de los resultados. Y el modelo cualitativo tiene los beneficios de profundidad de ideas, riqueza interpretativa. Ahora bien, cada uno de estos está basado en sus áreas, en las que trabaja y en las que se desempeña. Por ejemplo, el cuantitativo se plantean las hipótesis y se comprueban dichas hipótesis. En el modelo o en el enfoque cualitativo se plantean al final de dicho trabajo de investigación esas hipótesis hasta el final. Muy interesante poderlos comprender para poderlos trabajar en el desarrollo de tesis que usted puede desarrollar el próximo año y lo debe de ser. ¿Cuáles son entonces estas características del modelo cuantitativo? Tenemos el enfoque es particularista, positivista, objetivo y se asume desde una realidad estable. ¿Cuál es la técnica? Son estudios extensivos, utilizan estadísticas en el análisis de datos y tienen la medición controlada. El tipo de muestra, muestra grande y representativa. El tipo de datos, datos numéricos y cuantificables. ¿Cuál es el análisis de dichos datos? Orientado a los resultados. Y la posición del investigador es una perspectiva desde afuera, al margen de los datos. Es decir, que nos basamos en los datos, en los números. Somos bien numéricos en este modelo que se llama el modelo cuantitativo. Y por eso realizamos gráficas, por eso vamos comprobando cada una de las hipótesis y pueden surgir hasta hipótesis nulas en nuestro trabajo de investigación. ¿Y cuál es el grado de generalización? Aquello que es generalizable o el estudio de casos múltiples. Miremos entonces la siguiente diapositiva. Nos vamos a enfocar permítame, nos vamos a enfocar por eso un poco al área del enfoque del positivismo. ¿Por qué el positivismo? Porque el positivismo, el paradigma cuantitativo cuando surgió en las ciencias allá por el siglo XIX y fue representado por Comte, el positivismo fue un concepto que se volvió difícil de definir porque se pudo aplicar a una serie de autores que sostienen diversos puntos de vista. Entonces, por esto conviene buscar, óigalo bien, el denominador común de esta corriente. Y cuatro son los rasgos que definen el significado de este término positivismo. Y por eso es que vamos a trabajar en esas cuatro características. ¿Cuáles son estas cuatro? Entonces aquí las tenemos. Primero, la unidad del método. Tenemos, segundo, el modelo de las ciencias exactas, ciencias naturales, porque las ciencias sociales
No es que no sean exactas las ciencias sociales, pero las ciencias naturales, usted lo ha comprobado bien hoy que está en bachillerato con esto de las fórmulas, cómo las ciencias naturales deben de ser exactas. Y tres, la explicación casual como característica de la explicación científica. Y tenemos también el interés dominador del conocimiento positivista. ¿Qué es cada una de ellas? Miremoslas despacio. La unidad del método. La unidad del método quiere decir que todos los objetos son abordados por la investigación científica y aunque sean diversos, todos pueden ser abordados. Todos. Y esto quiere decir que hay una unidad del método. Y esto se entiende como una forma de aquello que se considera como una auténtica explicación científica. Esta es la unidad del método, es una auténtica explicación científica. Número 2, el modelo de las ciencias naturales exactas. Para Conte, la unidad del método y el método positivo tiene por modelo o ideal metodológico el que utilizan las ciencias físico-matemáticas. Y aquí entramos a lo que mirábamos en el primer periodo, cuando yo a cada uno de ustedes les pedía por grupo de trabajo un experimento a desarrollar en el aula de clase. Y tal vez se preguntaban, pero esto de un experimento, ¿qué tiene que ver con seminario? Pues aquí lo vemos claramente. Seminario va íntimamente relacionado a matemáticas, a ciencias naturales, a ciencias sociales y a sociología. Tenemos también lo que es la explicación casual como característica de la explicación científica. ¿Y qué es esta explicación casual? O esta explicación casual es que la ciencia trata de responder a las preguntas del por qué sucede un hecho y también responde a la cuestión acerca de las causas y las explica de una manera científica. Por ejemplo, ¿cómo apareció la vida? Para la fe y para la religión, la vida aparece gracias a que hay un ser supremo y el cual es Dios. Para la ciencia, somos el resultado de un proceso de la evolución en la naturaleza. Esto tiene que tenerlo bien claro usted, cómo la ciencia ve ciertas áreas que la fe, la religión, la espiritualidad que posee cada una de las denominaciones religiosas, en este caso el budismo, el cristianismo y todas aquellas denominaciones que están presentes en el mundo y el cual nos llevan a una meditación, a una transformación del ser humano, la ciencia lo explica de otra manera. Para la ciencia, aunque a veces cuestionándose ciertas cosas, pero va tratando de responder a dichas interrogantes de la vida cotidiana. Y eso es bien interesante comprenderlo. Y en el número 4 comprendemos cómo el interés dominador del conocimiento positivista, y esto es un control y a la vez es un dominio de la naturaleza. ¿Por qué también es un dominio? Porque es la finalidad del conocimiento científico. El conocimiento científico quiere tener un control y dominio de la naturaleza, a tal grado que hasta quiere clonar seres humanos, a tal grado que hoy una mujer, por ejemplo, no es necesario que esté con un hombre para que tenga un hijo, solamente hace una inseminación artificial. Y todo esto que lo vemos en nuestra realidad, que es cierto, la ciencia nos ha ayudado. Por ejemplo, aquella mujer que no podía tener hijos porque su esposo era estéril y el esposo aceptó a que ella fuera inseminara, pero cuando aquella mujer que no quiere formar un matrimonio por dicha responsabilidad matrimonial, por lo del feminismo y tantas corrientes ideológicas que hay hoy en día. Entonces yo lo veo como que la ciencia debe de estar al servicio de la vida, al servicio de la sociedad y no destruyendo la sociedad, no destruyendo la familia y todos aquellos valores bases y principios que han estado en toda la humanidad. Miremos entonces las características del modelo cualitativo. Las características de este modelo es que la investigación cualitativa es inductiva. Tenemos una perspectiva holística y esto es que considera el fenómeno como un todo.
Se trata de estudios en una pequeña escala que solo se representan a sí mismos y hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a la realidad empírica que brinda esta metodología. No suele probar teorías o hipótesis, lo que lo decía. Eso es nada más del modelo cuantitativo. El modelo cualitativo es el que genera hipótesis, pero las genera al final. Las genera y genera también teorías. En cambio, el cuantitativo es así. Uno plantea las hipótesis, una hipótesis general y 5 o 10 hipótesis para poderle dar una respuesta de acuerdo a nuestro trabajo de investigación. Miremos entonces estas características del modelo cualitativo. Tenemos tres. Tenemos el rechazo al positivismo, lo contrario que miramos en el modelo o el enfoque cuantitativo. Tenemos la primacía de la comprensión sobre la explicación causal y la orientación hacia lo particular. Primero, el rechazo del positivismo. ¿Por qué rechaza el positivismo? Porque no es un método regulador de toda explicación científica y es un afán de que los hechos son a partir de la formulación de leyes causales. ¿Cómo así? Por ejemplo, para la sociedad de hoy en día, el que alguien sea homosexual es libre. Para la sociedad anterior, unos años, era hasta una enfermedad y hasta para las grandes ciencias, la psicología, lo miraba como una enfermedad y una desviación del ser humano. Número dos, en la primacía de la comprensión sobre la explicación causal. Y esto refiere a que todo lo que nosotros hagamos en esta sociedad tiene una causa y un efecto. Por muy mínimo y sencillo que usted se vea en el mundo y nos miremos como que somos una nada, y no somos una nada, que conste. Pero aunque nos miremos así, siempre hay un consumo del ser humano, hay un gasto de dicha energía, como lo vemos ahí, y surge una consecuencia. Sí, y aunque miremos esta imagen bien bonita del arbolito, ay, a mí me gusta la Navidad, sí, y no es que yo sea un Grinch, no, a mí me gusta, yo pongo árbol de Navidad, hacemos muchos gastos, tanto de energía y gastos de materiales y de recursos en esta época, pero todo eso tiene una consecuencia. Todo esto que hagamos tiene una consecuencia en nuestra sociedad. Así usted, lo que usted hoy haga va a tener una consecuencia mañana en su vida. Y esto es lo que nos quiere dar a comprender el modelo cualitativo y cuantitativo. Ahora depende de nosotros. Y como dice el número 3, es la orientación hacia lo particular. ¿Por qué? Porque en las ciencias humanas y sociales lo que interesa es comprender hechos particulares. Eso, cuando nosotros somos capaces de comprender qué origina el populismo, qué origina el comunismo, qué origina la religión bien practicada en los ciudadanos. Todo esto que tiene sus raíces, raíces internas, emocionales, raíces físicas y hasta raíces que van más allá, porque las ciencias naturales nada más nos tratan de formular leyes y todo es comprobado, todo se puede comprobar, pero para las ciencias sociales debemos de comprender cada hecho particular. Lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy con la pandemia, comprender a la luz de la generación que tenemos hoy, cómo está viviendo la pandemia, con depresión, con ansiedad, con esclavitud, o está dedicándole el tiempo a aprender cosas nuevas y cosas diferentes. Que nosotros seamos como ese árbol, sí, que iluminamos, que consumimos energía y quizás hasta recursos, tanto alimentándonos y gastando aire, en fin, pero que no provoquemos cosas dañinas como una contaminación, sino que más bien seamos parte de ese personal o personas que debemos de cambiar la sociedad y cambiarla no porque yo lo diga, no porque lo diga la institución, tenemos que cambiar la sociedad porque necesitamos una mejor sociedad para el futuro, para que vivan las futuras generaciones y para que también nosotros podamos vivir una vejez un poco más tranquila que la que viven nuestros ancianos hoy en día. Todo eso. Entonces, ánimo y dejo acá lo que es este contenido explicado de una forma breve.